Bueno, muy buenos días. Dale, Lauta. Gracias, Lautaro. Perdón, quiero hacer una aclaración. Este fin de semana vuelve 100% lucha. ¿Vuelve 100% lucha? ¡Wow! ¿De qué te reí? ¿Cómo de qué? ¿Cuál es Vamos a ese? ver. 100% lucha. El de Miloni, ¿cómo Ah. 100% lucha. es? ¿Pero como está ahí que- con Leo Montero no? Ah, Príncipe Hacen un estaba. show. Milón y la masa. Miloni. Mirá, ¿la versus masa la va a masa. estar? Deben estar grandes. Bueno, vuelve. Qué nada. ¿Por televisión? Sí, así que podés dejar de mirar tus carreras de moto y volver a ver. Deporte de verdad. Che, no se bueno, ya pasó la carrera. La pueden rebobinar. No, por Marcelo. el amor de Vamos Dios. con el. No, el porque informe. quedaron 10 nada más. Ah, Se cayeron. Era impresionante. ¿Que se cayeron las motos? Sí, hicimos palo. ¿Y qué pasó? Llegaron 10 nada más. Bueno, nada más. Bueno, listo. Dale, Lauta, ¿de qué vas a hablar? Del libre mercado y la salud como negocio, punteando algunas cosas que pasaron el año pasado con respecto y que tienen repercusiones obviamente en la actualidad, ahondando en un solo tema, en este caso, que es la salud, tema salud. Anotamos. En medio del Salud. ajuste, ¿no?, del sistema de salud público, lo que está sucediendo en el Garrahan y otros hospitales, obviamente, el recorte de medicamentos para pacientes oncológicos, 60 muertes reportadas, por lo menos reportadas en 2024 por interrupciones de tratamientos, Sí. y un largo etcétera, que va de la lógica libertaria que toda relación es una relación de mercado, en cualquier nivel, desde la relación familiar hasta la relación humana o cualquier otro tipo de relación. Ellos lo ven, o por lo menos así lo interpreta Milei, como una relación o una interacción de mercado. Obviamente el sistema de salud como negocio no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora está exacerbado, ¿no? Ya se habla hace muchos años de una especie de McDonaldización del sistema de salud. Cuando dicen McDonaldización, Dios. es esto de que te atienden rápido como un cliente, ¿no? Como un paciente, que pasadas 10 minutos tiene que pasar el próximo porque el médico está tareado y tiene que rendir ok. cierta cantidad de pacientes por día, ya sea por la obra social o la prepaga o el hospital en el que esté, y te atienden rápido. Esto ya se viene tratando, ¿no? Hay otros países que tienen algunos sistemas más interesantes de cómo tratar la salud de manera integral. Pero bueno, todo este pensamiento de que todo es una interacción de mercado que tiene la gestión libertaria lleva a un abandono del Estado de sus responsabilidades con la población y sobre derechos básicos. Uno de ellos es la salud. En el 2024 el gobierno aplicó esa lógica a los medicamentos, liberó los precios, eliminó acuerdos que tenía con laboratorios para abaratar costos, permitió ventas en kioscos y supermercados de medicamentos, que fue suspendida esa medida en abril de este año por una cautelar que presentaron las asociaciones farmacéuticas, así que bueno, eso es una buena noticia. Y algunos ejemplos que voy a traer del tema salen de un informe del CELS que hizo sobre todo lo que tiene que ver con tema salud. Por ejemplo, durante el 2024 la venta de medicamentos cayó un 7,4%, es decir, que se vendieron 61 millones de unidades menos de medicamentos el año pasado con respecto al 2023. De esos 61 millones de unidades, casi 29 millones corresponden a medicamentos recetados, es decir, tratamientos suspendidos, que vos fuiste al médico, te recetaron el medicamento y fuiste a la farmacia y no lo podías comprar, Claro. y tuviste que parar ese tratamiento farmacológico. O sea, casi la mitad del total de lo que explica la baja de caída de medicamentos, que es más grave que si fuiste y te compraste un Milanta y dejaste de comprar el Milanta, ¿no? Ponele. Claro. Sí, o el ibuprofeno. O el ibuprofeno o lo que sea. Como contrapartida de esta caída de compra de medicamentos, la facturación de la industria farmacéutica aumentó. Porque se fueron los precios a un nivel que estamos más caros que Qué en cualquier vivos parte del son mundo, los Sí. farmacéuticos. ¿Cuánto Venden pudo? menos, ganan más. Es como un negocio también, ¿no? Sí, no, bueno, ¿Cómo? claro. Pero bueno, si vos le permitís la liberación de precios, entre otras cosas, el negocio es mayor, ¿no? Y contra la Claro, gente, y ese es el sí, problema. si vos lo Por eso hablamos. Yo a todos principio quieren de ganar más. año tuve un problema con la obra social, que bueno, después lo solucionaron, me tratan muy bien. Pero no conseguí insulinas y me tenía que ir de vacaciones y dije, bueno, voy a averiguar para comprarme un par. Claro. Ay, 5 lapiceras salían 500 lucas en febrero. 5 lapiceras que me duran un mes. no. Un par de días, ponele. Ah, Yo dije, esto, ahí es como cuando entras en... Si decís, no. Imagínate, Claro. menos mal que tengo obra social, porque Claro. yo no sé cómo estará funcionando hoy
Se supone que el Estado debe garantizarlas, pero obviamente no debe estar pasando, Mirá ¿sí? lo que le pasó En a ese la sector. gente. La gente que tiene cáncer. 60 muertos reportados. Sí. ¿Cuánto fue la facturación? ¿Cuánto fue el aumento de facturación el año pasado? ¿Tiene un número del porcentaje? El aumento 30%. de porcentaje. Sí, de facturación del año pasado de las farmacéuticas con esta baja de ventas importante. ¿no? Ajá. 30%. No, 50. Más. 65%. 284% ¿Qué? fue el aumento de facturación de las farmacéuticas. Son unos el año capos. pasado. Farmacéutico. Farmacéutico. El aumento de en precio. realidad, Ciento de vuelta, dame. 284%. 284, Sí, 280. en realidad no el año pasado, sino entre noviembre del 2023, o sea, el último mes de gestión del Frente de Todos, a diciembre del 2024. O sea, le agregamos un mes más ahí, ¿no? Bueno, con la devaluación el en el aumento. medio. El aumento de facturación, cuando la inflación en todo ese periodo fue de 208, o sea, por encima de la inflación Claro. fue el aumento de Sí, ganancia. pero pensamos, somos tan tarados, pensamos que a todos les va mal cuando vienen los hijos de puta a gobernar. ¿Viste? No les va mal a todos. ¿eh? Y no, Carlos. Pero es esto, ¿no? Aumentan la facturación a pesar de que bajó la venta, y esto tiene que ver con lo que dice Manu, Con aumento de precio. el aumento de precios de algo tan sensible que en algunos casos no solo puede depender tu calidad de vida, de cómo estás viviendo, sino de tu vida, De ¿no? tu vida. Como en el caso de Manuela, por ejemplo, si no tuviera la obra social y sin insulinas, probablemente no podría A veces vivir. no te. Probablemente no podría bueno, vivir. no. Claro, a veces no te morís también, pero tu calidad de vida empeora muchísimo. Yo conozco un caso de una persona con, no sé si eran unas migrañas, pero descomunales, Ujú. que necesitaba unos medicamentos muy caros y no los pudo comprar más y no se los dieron, nadie se los dio y bueno, y la, Tiene que vivir así. pasa muy mal. Y la Sí, pasa muy mal. Sí, es feo. Yo a principio, esto personal, ¿no? A principio de la gestión de Milei, yo estaba tomando porque tengo un problema crónico de circulación, que ahora igual me dijeron que deje de tomarlo, así que eso me ayudó. Ah, Qué mira, suerte. pero se fueron- Buena noticia. No, circulación de las venas, es otra cosa. Ah, Otra ok. cosa, ¿Y te afecta? No, eso anda barra, Anda un pero. poco. Está bien que alguien que pregunte, la curiosidad. Qué mal gusto. La curiosidad, no, Sí. no sé cuánto está la Viagra, pero bueno. Tomamos algo para la circulación. La circulación, y en la primer mes de gestión de Milei, que a mí me duraba ponerle, lo compraba y me duraba un mes entero, o un poquito más a veces, se había ido tanto el precio de ese medicamento que lo tuve que pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito. Claro, boludo. Cosa que no había hecho nunca, pagar ese, y justo en ese mes que aparte todos nos vinimos el sueldo abajo, ¿no? Claro. Pero bueno, y eso pasa ni hablar de los jubilados, que son los que forman parte de la canasta básica de un jubilado, ¿no? Que van con recetas y a veces dejan parte de lo que. ¿Qué puedo no consumir de estos Claro. Sí, o medicamentos? compran la mitad O de compran la mitad. blister cuando Sí, bueno. Eso por el lado de esto, ¿no? El contraste entre la facturación de las farmacéuticas y el menor acceso de la población a medicamentos, ¿no? Estoy pensando, ¿se acuerdan cuando salían las notas con los farmacéuticos angustiados? Igual, Posta, una cosa son los ¿Por qué? laboratorios. El y farmacéutico el farmacéutico. angustiado porque vienen todos los días, vienen un montón sí. de jovatos, de jubilados, y se van sin comprar, o compran la mitad, o qué sé yo. Eso, digo, en cuanto a lo pensaba como cómo se normaliza la desgracia de un pueblo. Porque seguramente no le pasa más al farmacéutico, porque ya está. Se El acostumbró. viejo va y ya sabe lo que puede comprar y lo que no, asumió que no va a tomar tales medicamentos. O sea, esas escenas de angustia, ya está. Ya no pasa más. Sí, el seguramente. impacto inicial es uno y después se Claro. normaliza. Sí. Entonces ahora, bueno, te compras menos medicamentos, andás más enfermo, comes peor, todo es peor, pero ya estás planchado, eso se planchó, se normalizó. Bueno, eso es lo que pasa en líneas generales con todo. O sea, cuando vos en los 90 empezaste a ver nenes en la calle que te limpiaban el vidrio o te Claro. pedían monedas, que por ahí, y esto lo recuerdo porque me lo contaban mis viejos, nosotros por ahí, cuando éramos muy chicos íbamos en carpa a Brasil. Ajá. O sea, agadas, y veíamos nenes pidiendo en la calle y no era normal acá en Argentina. Y Claro. era, mirá, pobres nenes. Y después acá empezó a pasar y era una desgracia y ahora nada, están ahí. Y están ahí, son parte de lo cotidiano. Sí. No, bueno, pasa también con esto que vos decís, es algo que nos acostumbra el sistema, lamentablemente. Paso a tema de tratamientos. Bueno, ya hablamos del Instituto Nacional del Cáncer, que fue cerrado, lo fueron vaciando mientras tanto en el año pasado,
que era básicamente garantizaba políticas de prevención, tratamiento, también temas paliativos para la política oncológica del país y atendiendo pacientes y entregando medicamentos. Además también financiaba investigaciones contra el cáncer, etcétera, así. Un montón de funciones tenía. En enero de este año, antes del cierre, habían despedido ya 57 personas del Instituto Nacional del Cáncer, donde funcionaba también el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. ¿Qué es eso? Que la gente sufra lo menos posible. Básicamente, ¿no? O algo tan loable como esto, y ayudaba a transitar el dolor de la mejor manera posible. En febrero despidieron a 6 de los 8 integrantes de ese programa. O sea, había 8 integrantes, despidieron a 6. Quedaron 2 nada más. Y en medio de eso, además comunicaban la información de la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona, que son paliativos para el dolor, ¿no? Financiaban ese tipo de cosas. Luego, bueno, se terminó cerrando. Lo mismo pasó con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, la DATSE, que en febrero del 2024, estamos hablando a principio de la gestión de Milei, pasó a depender del Ministerio de Salud y fue desfinanciada, quedó sin dirección, sin personal, comenzó a desatender todos los expedientes que había tramitando y suspender entregas, como denunciaba con el video que trajimos el otro día Araceli Julio, esta cantante que lamentablemente falleció la semana pasada. Denunciaba que le habían dejado de dar los medicamentos desde la DATSE, y esas son las consecuencias. Que bueno, ese es un caso, pero hay varios denunciados. Por ejemplo, hay uno de una mujer, también paciente oncológica, con un cáncer tratable, o así por lo menos lo describían, que había sido cronificado ya ese tratamiento por 17 años. Es decir, venía bien tomando los medicamentos durante 17 años. De golpe, en diciembre del 2023, le cortan el medicamento de sopetón. En febrero ya había signos de metástasis, se empezó al cáncer a dispersar, y en abril del 2024, es decir, en pocos meses de la gestión de Milei, esta mujer falleció. Bueno, y estos casos se repiten en estos 60 que estamos nombrando, por lo menos los reportados. Capaz que hay más y no nos enteramos, ¿no? Después hay términos numéricos. Por ejemplo, para el HIV bajaron el presupuesto el año pasado casi un 50%, lo que tiene que ver con lo que gestionaba el Estado. Un 30% menos de personal despedido también en enero de este año, con reducción de insumos y medicamentos. Y que además esto viene acompañado con una política de no promoción. El otro día justamente leí un estudio que decía que está creciendo mucho el HIV, sobre todo en la población joven. Se dejó de hablar del uso del preservativo, se dejó de repartir preservativos, se ataca la ESI. A ver, cuando hablamos del pauta oficial, en parte sirve para eso, ¿no? Para promocionar o promover el cuidado de la salud, claro, todo eso. Bueno, ¿Crees no está mal. casos? ¿Hay más casos? Sí, hay más casos, sí, sobre todo en la población joven, sí. Sí, de hecho. Y es como que todo el tiempo tienen que aclarar que sí, obvio, ya no te mata. Ya hay medicamentos pero no está bien, no está bueno convivir con un virus. No, claro. Sí, en esos casos, por ejemplo, se dejaron de entregar preservativos, o bajó mucho la cantidad de los que se entregaban, y todo lo que tiene que ver con los paliativos también para el HIV. Después, por ejemplo, en el año pasado hubo un decreto que eliminó las coordinaciones de tuberculosis y hepatitis virales, y los casos de tuberculosis aumentaron un 20% el año pasado. Tuberculosis. Que es una enfermedad no existía más. Claro, es una enfermedad que en general está erradicada. Pero bueno, cuando aumenta eso es que las cosas evidentemente no están bien. Pasó en algún momento durante el macrismo algo parecido. No me acuerdo si con la tuberculosis con el sarampión. Con el sarampión, que dejaron de vacunar y empezaron a subir. Dejaron de vacunar y dejaron vencer las vacunas. Y dejaron vencer las vacunas, además, y pasó algo similar. Bueno, ahí se ve que cuando se habla de motosierra, y eso tocó decir Barra también, además de que normalizar las cosas, hay gente que no lo ve de manera directa. Porque el farmacéutico veía a los viejos de manera directa como no les alcanzaba la plata. El resto de las personas no. Entonces solo ve un número, y bueno, y el relato del gobierno, que es para cuidar el déficit fiscal. En salud reproductiva se pasaron de entregar en el 2023 106.000 dosis de misoprostol y mifepristona, así se llaman. Son para aborto. No, son las de después. No, son del aborto.
para abortar. Sí. Y en 2024 esa entrega de medicamentos pasó a cero. Cero entrega de esos medicamentos. No dan. la No pastilla. dieron ningún tipo de entrega de misoprostol y mifepristona en el año pasado. Bueno, eso hablamos en salud sexual y reproductiva. Pero para enumerar, hay un montón de recortes drásticos en diferentes áreas. 69% en la Superintendencia de Servicios de Salud, 21% de recortes en la ANMAT, que es la que controla el ingreso de los medicamentos Y alimentos, y ¿no? alimentos, etcétera, etcétera. 55% de recorte en los 4 hospitales nacionales más importantes. La dirección de HIV, decíamos, perdió el 50% de su financiamiento. El programa de fortalecimiento de sistemas públicos, que también tiene que ver con esto, bajó el presupuesto un 50%. Atención sanitaria en el territorio, casi que lo desfinanciaron completamente, un 97% es lo que le bajaron en el presupuesto. Y quedó al borde de desaparecer. Programa de patologías específicas cayó un 82%. Prevención de enfermedades no transmisibles y endémicas, como el dengue, por ejemplo, perdió la mitad de los fondos, también el 50% es lo que cayó. El programa Remediar, que abastecía a casi 8.000 botiquines de centros de salud de todo el país, fue recortado y casi no está entregando estos medicamentos y perjudica a 17 millones de personas que se atienden a través de ese programa. Bueno, y podríamos enumerar un montón más que, en definitiva, los que pierden son los ciudadanos y los que siguen ganando, y de manera importante, son la industria farmacéutica, ¿no? Los laboratorios. Bueno, qué bajonazo. Gracias, Lautaro. Ya venimos. Dale, Malagra.